Dijeron el oeste fue uno con pólvora y agallas, pero en la polvo ahogada ciudad de Jericho Creek fue comprado con sangre y traición. Abigail Sterling estaba 3 minutos lejos de perder todo su hogar, su legado, y la tumba de su esposo al trazo de la pluma de un banquero corrupto. Ella se paró sola contra el mundo, preparándose para el final. Entonces las puertas del salón no se abrieron. Las puertas del banco sí. Él entró como una tormenta, reuniéndose en el horizonte. Un hombre sin nombre, una bolsa llena de oro, y un secreto que haría pedazos la tranquila paz del valle. Él pagó su deuda, le dio la espalda, y no pidió nada. Pero en el salvaje oeste, nada es nunca gratis. El viento en Wyoming no solo sopló, arrasó. Quitó la pintura del revestimiento y la esperanza directamente de un alma. Abigail Sterling se paró en el porche que se estaba deformando del rancho Double Bar S, mirando al diablo de polvo bailar a través del pasto seco. Era una tierra hermosa, aterradora, y a partir de esta mañana ya no era suya. Ella agarró la barandilla hasta que sus nudillos se volvieron del color del pergamino viejo. En su otra mano ella sostenía el aviso. Era papel pesado texturizado estampado con el sello oficial del primer Banco Nacional de Jericho Creek. La tinta era negra y final. Embargo, habían pasado 6 meses desde que Andrew murió. Un caballo asustado, un estribo suelto y una mala caída en el cañón. Eso fue todo lo que tomó para convertir a Abigail de esposa en viuda y al Double Bar S de una próspera operación ganadera en un barco que se hundía. Señora Sterling, la voz era áspera y apologética. Abigail no se dio la vuelta. Ella sabía que era el sheriff Red Brady. Él era un buen hombre, un hombre que había comido asado de domingo en su mesa. Pero era un hombre que seguía la ley incluso cuando la ley era cruel. ¿Es la hora, Red?, ella preguntó, su voz firme. Ella se negó a llorar. No delante de la ley, no delante de los buitres que rodean la línea de la propiedad. Me temo que sí, Abby. El sheriff suspiró, subiendo al porche, quitándose su season manchado. Hiram Finch está esperando abajo en el banco. Él dice que si los $3,200 no están en su escritorio para el mediodía, el mazo de subasta cae a las 12:01. Él ya tiene compradores de la compañía de ferrocarriles sentados en el vestíbulo. Abigail se giró entonces. Ella tenía 30 años, con cabello del color de castañas asadas y ojos que habían visto demasiado invierno y no suficiente primavera. Ella vestía un vestido de calicó descolorido remendado en el codo, pero ella lo vestía como seda real. Hiram Finch, ella escupió el nombre. Él ha estado salivando sobre esta tierra desde antes que Andrew estuviera en la tierra. Él sabe que el arroyo corre profundo aquí, incluso en una sequía. Él no quiere el dinero leído. Él quiere los derechos de agua para la Union Pacific. Lo sé, Abby, pero la ley es la ley. La nota de préstamo está vencida. Abigail pasó junto al sheriff y entró en la casa que olía a Artemisa y recuerdos. Ella fue a la repisa de la chimenea y recogió la pequeña caja de lata donde guardaban los fondos de emergencia. Era ligera, dolorosamente ligera. Dentro había 12 y un reloj de bolsillo de plata que no funcionaba. Ella cerró la tapa de golpe. No me voy, Red. Mi esposo está enterrado en esa cresta. Mi hijo nació en esta habitación. No me voy, no tienes elección. Una nueva voz cortó el aire. Abigail se puso rígida. De pie en el umbral, bloqueando el duro sol de la mañana, había un hombre en un traje a rayas que costaba más que el rebaño. Él sostenía un bastón que no necesitaba y llevaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, como cuentas. Hiram Finch. Bájate de mi porche, Hiram, Abigail dijo, su voz bajando una octava. Ahora,
Ahora, señora Sterling. Finch ronroneó entrando, sin ser invitado. Él miró alrededor del modesto salón con una mueca. Solo estoy aquí para facilitar una transición suave. Los representantes del ferrocarril son hombres generosos. Si firmas la escritura ahora antes de la subasta, puedo convencerlos de darte, digamos, 50 penny, suficiente para un billete de diligencia de vuelta al este, de vuelta a donde perteneces. Yo pertenezco aquí, Abigail dijo, acercándose a él. El sheriff parecía incómodo, cambiando su peso. Tú perteneces a la deuda. Finch corrigió su voz, endureciéndose. Debes al banco, debes a la tienda de piensos, debes al herrero. Andrew era un soñador. Abigail no una mujer de negocios. Él apalancó este rancho hasta el límite para comprar ese toro premiado, el que murió de hinchazón una semana después de él. No tienes nada. Él sacó un reloj de bolsillo de su chaleco. Era de oro, reluciente y odioso. Son actualmente las 10:45 a.m. Tienes 1 hora y 15 minutos para producir $3,000. Si no lo haces, el sheriff aquí te escoltará fuera de las instalaciones, y yo quemaré esta choza para hacer espacio para el depósito. Finch se giró hacia el sheriff. Asegúrate de que no robe ninguna instalación, Brady. La tubería de cobre pertenece al banco ahora. Con una inclinación de su sombrero que se sintió como un insulto, Finch salió. Abigail sintió que la habitación giraba. $3,000. Ella bien podría haber intentado lazar la luna. Ella miró al sheriff, cuyo rostro estaba rojo de vergüenza. Engancharé el vagón, Abby. Red susurró. Te llevaré al pueblo. Quizás hay un milagro. Los milagros no vienen a Jericho Creek, Red. Ella susurró, agarrando su chal. Solo tormentas. Ella salió al vagón, su cabeza alta, pero dentro su corazón se estaba haciendo pedazos como cristal. Ella no iba al pueblo a pagar. Ella iba al pueblo a rogar, a gritar, a luchar hasta que la arrastraran lejos. Ella no le daría a Hiram Finch la satisfacción de la rendición, pero mientras el vagón traqueteaba por el polvoriento sendero hacia el pueblo que se estaba preparando para celebrar su ruina, Abigail no notó al jinete solitario observando desde la cresta. Él se sentó encima de un enorme caballo negro castrado, un cigarrillo quemándose lentamente entre sus labios, su rostro oculto bajo el ala de un sombrero de ala baja. Él vio el vagón partir, luego espoleó su caballo por la pendiente de esquisto, cabalgando no hacia el rancho, sino hacia el banco. Jericho Creek era un pueblo construido sobre dos cosas: minería de plata y silencio. Pero hoy el silencio fue roto. La calle frente al primer Banco Nacional estaba abarrotada. Hombres con abrigos polvorientos y mujeres con sombrillas merodeaban cerca del paseo marítimo, sus voces un bajo zumbido de chismes. Eran buitres, como Abigail pensó. Mientras el vagón del sheriff se detuvo, estaban aquí para ver caer la dinastía Sterling. Ella bajó, ignorando las miradas de lástima de la esposa del panadero y la mirada desviada del herrero. Ella caminó directamente hacia las pesadas puertas de roble del banco. Dentro el aire era sofocantemente caliente y olía a tabaco rancio y tinta. Hiram Finch se sentó detrás de su escritorio de caoba en una plataforma elevada, pareciendo un rey en un trono. A su derecha se sentaban tres hombres en trajes grises, los inversores del ferrocarril. Señora Sterling, Finch anunció en voz alta, asegurándose de que la creciente multitud en el vestíbulo pudiera oír. ¿Ha venido a saldar la deuda? Él miró el reloj en la pared. 11:55. Tienes 5 minutos. Abigail se acercó al escritorio. Ella metió la mano en su bolsillo y sacó el reloj de bolsillo de plata y su anillo de bodas. Ella los colocó sobre la madera.
«Esto es plata maciza», ella dijo, su voz temblando ligeramente. «Y el anillo es de oro. Es todo lo que tengo. Por favor, señor Finch, solo deme una extensión hasta el rebaño de otoño. Los terneros son fuertes. Puedo pagarle el doble en octubre». Finch recogió el anillo de bodas, examinándolo con una lupa de joyero. Él lo dejó caer de nuevo sobre el escritorio con un tintineo despectivo. «Valor de chatarra, quizás 10 ales». Finch rió, un sonido seco y traqueteante. «Unas 3,000 alos. Y en cuanto a los terneros, no tienes las manos para llevarlos al mercado». «No, señor Sterling, el tiempo para negociar ha terminado». Él mojó su pluma en el tintero. El rasgueo de la pluma contra el cristal fue el sonido más fuerte en la habitación. «Sheriff», Finch ladró, «el tiempo ha terminado. Escórtenla fuera, caballeros. La escritura está lista para ser transferida». Red Brady dio un paso adelante, poniendo una mano suave en el hombro de Abigail. «Vamos, Abby, no dejes que te vea romperte». Abigail sintió las lágrimas finalmente escociéndole los ojos. Ella agarró el borde del escritorio. «Eres un ladrón, Hiram. Estás robando mi vida». «Soy un hombre de negocios, mi querida. Y los negocios son crueles». Finch sostuvo la pluma sobre el documento de embargo. Portazo. Las dobles puertas del banco se abrieron con tal fuerza que el cristal traqueteó en los paneles. Cada cabeza en la habitación se giró rápidamente. La luz del sol de la calle entró cegadoramente brillante, silueteando una figura de pie en el umbral. Él era alto, de hombros anchos y cubierto en el polvo gris del sendero. Él vestía un largo guardapolvo de lona desabotonado, revelando un Colt 45 con mango de perla en su cadera. Su sombrero estaba bajado, sombreando sus ojos, pero su mandíbula estaba tensa como granito. Él no dijo una palabra. Él solo caminó. El sonido de sus botas con espuelas en el suelo de madera era pesado y rítmico. Tump, clean. La multitud se abrió para él como el mar rojo. Abigail retrocedió, su corazón golpeando contra sus costillas. Ella nunca había visto a este hombre antes. Él era aterrador. El extraño no la miró a ella. Él no miró al sheriff. Él caminó directamente hasta la plataforma elevada donde Hiram Finch estaba sentado, congelado, la tinta secándose en su pluma. El extraño se detuvo. Él metió la mano en su guardapolvo y sacó un pesado saco de lona. Él lo dejó caer sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo y pesado que sacudió el tintero. ¿Qué es esto?», Finch tartamudeó, su arrogancia parpadeando y apagándose. «Cuéntalo», el extraño dijo. Su voz era un gruñido bajo, como un trueno distante en un cañón. Finch dudó, luego desató las cuerdas del saco. Él lo volteó. Monedas de oro se derramaron. Pesadas y relucientes águilas dobles de E.E. Traquetearon sobre la caoba, girando y asentándose en un montón dorado. Los hombres del ferrocarril jadearon. La multitud murmuró. 3,200. El extraño dijo, y 50 por el interés. Las manos de Finch temblaron mientras tocaba las monedas. Esto era real. Era más dinero del que el banco guardaba en su bóveda. ¿Quién eres?», Finch preguntó, su rostro pálido. «Esta cuenta está pagada», el extraño interrumpió. «Emita el recibo a la señora Abigail Sterling, pagado en su totalidad». Abigail sintió que sus rodillas se debilitaban. Ella miró fijamente el perfil del hombre. Él tenía una cicatriz bajando por su mejilla, apenas visible bajo la barba incipiente. Él parecía rudo, peligroso, un hombre que vivía por el arma. ¿Por qué estaba haciendo esto? «Señor», Abigail susurró su voz, apenas audible. Yo no entiendo».
El extraño no se giró. Él mantuvo sus ojos fijos en Finch. El recibo. El extraño repitió, su mano deslizándose peligrosamente cerca de su cadera. Finch se apresuró. Él garabateó furiosamente en un trozo de papel, lo selló con manos temblorosas y lo deslizó por el escritorio hacia Abigail. Ahí, Finch chilló. La deuda está saldada. El rancho es suyo. El extraño tomó el recibo. Él se giró finalmente y miró a Abigail. Por un segundo ella vio ojos del color del acero, fríos, calculadores, pero no crueles. Él le extendió el papel. Ella lo tomó, sus dedos rozando su guante de cuero. ¿Por qué? Ella respiró. Él no respondió. Él tocó el ala de su sombrero, un gesto de respeto que se sintió fuera de lugar en un hombre tan peligroso, y giró sobre sus talones. Él caminó de vuelta por el pasillo, las monedas de oro todavía esparcidas en el escritorio del banquero detrás de él. La multitud estaba en silencio o golpeada. Él empujó a través de las puertas y hacia la brillante luz del sol. Abigail salió de su trance. Ella apretó el recibo contra su pecho y corrió tras él. ¡Espera!, ella gritó, irrumpiendo en el paseo marítimo. Él ya estaba montando el enorme caballo negro castrado. Él se subió a la silla con la gracia de un hombre que había pasado su vida a caballo. Espera. Abigail corrió hacia la polvorienta calle, agarrando las riendas del caballo. El caballo bailó de lado, pero el extraño lo mantuvo firme. «Pagaste mi deuda», ella dijo, mirándolo hacia arriba, entrecerrando los ojos contra el sol. «Eso fue una fortuna. ¿Quién eres? ¿Qué quieres a cambio? No me queda nada que darte». El extraño la miró hacia abajo. La sombra de su sombrero ocultaba su expresión, pero ella vio su boca tensarse. «No pedí nada, señora», él dijo. «Pero nadie hace eso». Abigail insistió, desesperación en su voz. «Nadie simplemente regala los ahorros de una vida». «¿Conoces a Andrew? Mi esposo te envió». El agarre del extraño en las riendas se tensó. El cuero crujió. «Tu esposo está muerto». «Señora Sterling», él dijo secamente, «vuelve a tu rancho, cría tu ganado, arregla tus cercas». «Pero necesito saber tu nombre», ella gritó mientras él giraba el caballo. Él hizo una pausa. Él miró por encima de su hombro, mirando no a ella sino al horizonte, donde las nubes de tormenta se estaban reuniendo sobre las montañas. «Mi nombre es Kevin», él dijo. «Kevin Cunningham». Y con una patada de sus espuelas, él galopó lejos, desapareciendo en el velo de polvo, dejando a Abigail de pie en la calle con una hipoteca pagada en su mano y 1000 preguntas quemando en su corazón. Ella miró el papel. Era real. Ella estaba a salvo. Pero mientras ella veía el polvo asentarse donde Kevin Kincaid había desaparecido, ella sintió un escalofrío. Ella conocía el nombre Kincaid. Andrew lo había susurrado una vez en su sueño 2 noches antes de morir. Él lo había susurrado con miedo. El viaje de regreso al Double Bar S fue el más largo de la vida de Abigail Sterling. La euforia de la escena en el banco se había evaporado, reemplazada por un pavor frío y roedor que se instaló profundamente en su estómago. El cielo, previamente de un púrpura amoratado, finalmente se abrió. La lluvia no cayó, golpeó. Fue un diluvio helado de las altas llanuras que convirtió el polvo en barro resbaladizo y traicionero. Abigail se encorvó hacia adelante en el asiento del vagón, el agua empapando su fino chal, pegando su cabello a sus mejillas, pero ella no sintió el frío. Su mente estaba atrapada en un bucle, reproduciendo el sonido de la voz de su difunto esposo en la oscuridad de su dormitorio meses atrás. «Si algo me pasa, si el pasado viene a llamar, tú corres, Abby.
No haces preguntas, solo corres de cualquiera llamado Kincaid. Y ahora un hombre llamado King acababa de comprar su salvación. Para cuando el vagón traqueteó bajo el arco del rancho, la noche había caído completamente. La casa se alzaba oscura y silenciosa contra la tormenta, una silueta de madera irregular. No había humo de la chimenea, ninguna luz cálida en la ventana, solo el caparazón hueco de una vida que ella estaba tratando desesperadamente de mantener unida. Ella desenganchó los caballos, sus dedos torpes y entumecidos, y los llevó al granero. Ella los secó con sacos viejos, susurrando disculpas a los animales por el duro viaje. Eran las únicas cosas vivas que la escuchaban ya. Mientras ella cerraba la puerta del granero y se giraba hacia la casa, ella se detuvo. A través de la cortina de lluvia, a aproximadamente un cuarto de milla cerca de la curva del arroyo, donde los álamos crecían espesos, ella vio un parpadeo. Era débil, un punto naranja luchando contra la oscuridad. Un fuego. Alguien estaba acampado en su tierra. Abigail no entró a calentarse. Ella caminó al porche, la madera mojada gimiendo bajo sus botas y alcanzó encima del marco de la puerta. Su mano se cerró alrededor del frío acero del rifle Winchester. Ella revisó la recámara, cargada. Ella no se cambió de su ropa mojada. Ella marchó de vuelta al barro, el rifle metido bajo su brazo para mantener la pólvora seca. La lluvia azotó su rostro, pero su mandíbula estaba tensa. Esta era su tierra. Ella casi la había perdido a un banquero hoy. Ella no iba a perderla a un vagabundo esta noche. Ella se movió silenciosamente. Andrew le había enseñado a caminar para que ni siquiera la maleza seca crujiera. Mientras ella se acercaba a los álamos, el olor a humo de madera se mezclaba con el aroma a salvia mojada. Allí, resguardado bajo el espeso dosel de los árboles y un tosco cobertizo hecho de lona, estaba sentado Kevin Kincaid. Él no estaba durmiendo. Él estaba sentado en un tronco, pelando una manzana con un cuchillo que parecía lo suficientemente afilado como para partir un cabello. Su sombrero negro estaba echado hacia atrás, y la luz del fuego danzaba sobre la cicatriz en su mejilla, haciéndola parecer un cañón dentado. Su enorme caballo negro estaba atado cerca, con la cabeza baja, pastando en la hierba húmeda. Abigail entró en el círculo de luz, el rifle levantado. «Está invadiendo, señor Kincaid». Kevin no saltó. Él ni siquiera levantó la vista de la manzana. Él cortó un trozo, lo ensartó con la punta de la hoja y lo llevó a su boca. Él masticó lentamente, mirando fijamente el fuego. «Es una noche mojada para apuntar armas a la gente. Señora Sterling», él dijo, su voz baja y tranquila, apenas elevándose por encima del sonido de la lluvia. «Estás temblando». «Te hice una pregunta», Abigail dijo, acercándose. El cañón del Winchester no tembló. «Pagaste mi deuda, te fuiste cabalgando. Ahora estás acampando en mi arroyo. ¿Por qué?» Kevin finalmente la miró. Sus ojos eran pozos oscuros indescifrables que reflejaban las llamas. Él limpió el cuchillo en la pernera de su pantalón y lo envainó. O tiró una herradura aproximadamente una milla atrás. Él mintió. Ambos sabían que era una mentira. El caballo negro castrado se mantuvo perfectamente equilibrado sobre sus cuatro cascos y la tormenta estalló. «Un hombre tiene que dormir en algún lugar. Hay un hotel en el pueblo». «No me gustan los pueblos», Kevin gruñó. «Demasiadas orejas, demasiadas preguntas». «Tengo preguntas». Abigail espetó. «¿Conoces a mi esposo? ¿Conocías a Andrew?» Kevin recogió una taza de lata de una roca cerca del fuego. Él sirvió café de una olla abollada. El vapor se elevó en el aire frío, oliendo a la chicoria y fuerza. Él le tendió la taza. «Bebe».
Él ordenó, «Estás azul de la cara». Abigail dudó. Su orgullo le dijo que se negara a exigir respuestas, pero su cuerpo la estaba traicionando, temblando violentamente por el frío. Ella bajó el rifle ligeramente y tomó la taza con una mano temblorosa. El calor se filtró en sus dedos congelados. Ella tomó un sorbo. Era amargo, caliente y lo mejor que había probado. Andrew y yo. Kevin comenzó a atizar el fuego con un palo, enviando una lluvia de chispas hacia las hojas mojadas. Cabalgamos juntos hace mucho tiempo antes de que él te conociera, antes de que se convirtiera en ranchero. ¿Cabalgamos juntos? Abigail entrecerró los ojos. ¿Te refieres a la guerra? ¿La guerra? Y después, Kevin dijo, su voz volviéndose dura. Fuimos socios, prospectamos en Arizona, trabajamos de seguridad para las diligencias en Nevada. Andrew nunca te mencionó, ella susurró. Él me dijo todo. Kevin rió suavemente, un sonido seco y humorístico. Señora Sterling, ningún hombre le cuenta a su esposa todo. Andrew fue un buen hombre al final, pero él tenía un pasado. Ambos lo tuvimos. ¿Por qué temía tu nombre? Abigail hizo la pregunta que le había estado quemando un agujero en el pecho. Él tenía pesadillas. Él susurró tu nombre como si fueras un fantasma, viniendo a atormentarlo. Kevin se quedó quieto. El fuego crepitó. Él la miró y por primera vez Abigail vio un parpadeo de algo doloroso en sus ojos. ¿Era arrepentimiento? ¿Ira? Quizás soy un fantasma, él dijo en voz baja. O quizás Andrew solo tenía una conciencia culpable. ¿Culpable de qué? Kevin se puso de pie. Él la dominaba, proyectando una larga sombra contra el tronco del árbol. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Esa deuda está pagada, Abigail, él dijo, usando su primer nombre por primera vez. Sonó íntimo y peligroso. La pizarra está borrada. No vayas cavando tumbas. Puede que no te guste lo que encuentres enterrado con los cuerpos. No tengo miedo a la verdad, ella desafió, aunque su corazón estaba golpeando. Deberías tenerlo, Kevin respondió. Él le dio la espalda, pateando tierra sobre el borde del fuego para humedecerlo. Vuelve a la casa, cierra tu puerta, estaré ido para el amanecer. Abigail se quedó allí por un largo momento, la taza caliente en su mano, la lluvia fría en su espalda. Ella quería presionarlo, gritarle hasta que la verdad se derramara, pero había una pared alrededor de Kevin Kincaid, una fortaleza construida de silencio y cicatrices. Ella se giró y caminó de regreso a la oscuridad, dejando al extraño junto al arroyo. Ella no miró hacia atrás, pero al entrar en su casa vacía de Tailandia y echar el cerrojo a la puerta, supo una cosa con certeza. Kevin con Kincaid no iba a estar ido para el amanecer, y ella no estaba segura si estaba aterrorizada de eso o agradecida. Abigail despertó con el sonido de martilleos. Era un golpeteo rítmico y constante que resonaba a través de las paredes de madera de la casa del rancho. Ella se sentó con un jadeo, desorientada. La tormenta había pasado. La luz del sol se filtraba por las grietas de las cortinas, brillante y dura. Ella se quitó la pesada colcha y se vistió rápidamente, poniéndose sus botas de trabajo y salpicándose agua fría en la cara. Ella agarró el rifle de nuevo, hábito ahora, y abrió de golpe la puerta principal. La vista que la recibió la hizo detenerse en seco. Kevin Kincaid no se había ido. Él estaba en su porche. Él se había quitado su guardapolvo, revelando una camisa de trabajo azul descolorida que se tensaba contra los músculos de su espalda. Él estaba arrodillado en las tablas podridas de los escalones, una boca llena de clavos y un martillo en su mano. Él estaba arreglando las escaleras,
las que habían estado rotas por 2 años, las que Andrew había prometido arreglar cada domingo y nunca lo hizo. Él no levantó la vista mientras ella salía. Toc, toc, toc. El clavo fue clavado al ras con un solo movimiento experto. Pensé que dijiste amanecer. Abigail dijo, su voz ronca de luto. Kevin escupió los clavos en su mano. El caballo todavía está cojo, él dijo con calma. Él ni siquiera intentó hacer que la mentira sonara convincente esta vez. Y noté una tabla suelta. Una mujer viviendo sola no debería tener que preocuparse por romperse el cuello en su propio porche delantero. No necesito su caridad, señor Kincaid. Has dado suficiente. No es caridad, él dijo, finalmente mirando hacia arriba. A la luz del día él parecía mayor. El gris en sus sienes era visible y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años entrecerrando los ojos hacia el sol. Odio las cosas rotas y todo este lugar. Él gesticuló con el martillo hacia el techo hundido del granero y las cercas inclinadas. Está roto. Abigail sintió un rubor de vergüenza. Hicimos lo mejor que pudimos. La mala suerte viene en rachas. La suerte es para los jugadores, Kevin murmuró, poniéndose de pie. Él probó el escalón con su bota. Se mantuvo firme. La preparación es para los rancheros. Tu cerca sur está caída por 100 yardas. Tu ganado va a deambular hacia el cañón si no se arregla para el mediodía. Los ojos de Abigail se abrieron. La cerca sur, el alambre de púas, postes podridos. El viento los derribó anoche. El pánico estalló en su pecho. Ese era su pasto premiado. Si el rebaño entraba en el cañón, ella nunca los sacaría sola. El cañón era un laberinto de esquisto y precipicios. Tengo que irme, ella dijo, pasando corriendo junto a él hacia el granero. Ya ensillé los caballos, Kevin dijo. Abigail se detuvo y se giró. Caballos plural. No puedes tender alambre sola, Abigail. No en este barro. Él pasó junto a ella, dirigiéndose hacia el granero, su paso largo y decidido. Conduciré el vagón con los postes. Tú cabalgas de punta. No te contraté, ella gritó a su espalda. Menos mal, él respondió sin detenerse. No puedes pagarme. El trabajo fue agotador. El barro chupaba sus botas pesado y arañando. El sol caía a plomo, convirtiendo la humedad en el suelo en una neblina húmeda. Por 4 horas apenas hablaron. Solo estaba el sonido del tensor de alambre gimiendo el chasquido de los alicates y el gruñido del esfuerzo físico. Abigail observó a Kevin trabajar. Él era eficiente, brutal en su competencia. Él no desperdició un movimiento. Él cavó agujeros para postes con un ritmo que parecía incansable. Andrew siempre se había quejado de la cerca. Él tomaba descansos, fumaba cigarrillos, hablaba de cómo un día serían lo suficientemente ricos como para contratar hombres para hacer esto. Kevin solo trabajó. Él trató el trabajo como una batalla que ganar. Para cuando terminaron, las manos de Abigail estaban ampolladas y sus hombros dolían. Ellos se sentaron en el portón trasero del vagón, compartiendo una cantimplora de agua tibia. La línea de la cerca se mantenía recta y tensa, una barrera de plata contra el cañón salvaje más allá. «Eres bueno en esto», Abigail admitió a regañadientes, limpiándose el sudor de la frente con la manga. «Para un vagabundo». «Crecí en un rancho en Texas», Kevin dijo, mirando sobre el valle. «Antes de que el fuego se lo llevara. Fuego Comanches». Él dijo simplemente. «Yo tenía 12 años. Aprendí temprano que si no mantienes la línea, el mundo toma lo que tienes». Él se giró para mirarla, sus ojos intensos. Andrew olvidó eso. Él se ablandó a Abby. Él pensó que el dinero podía comprar seguridad.
Él pidió prestado a hombres como Finch porque quería el camino fácil. Él quería una vida mejor para nosotros. Abigail defendió, aunque su voz carecía de convicción. Él quería construir un legado. Él construyó un castillo de naipes. Kevin dijo duramente, y te dejó debajo cuando se derrumbó. Abigail se puso de pie, la ira estallando. No hables mal de él. Tú no lo conocías como yo. Yo lo conocía antes que tú, Kevin dijo. Conocía al hombre que no importa. Él se detuvo, sacudiendo la cabeza. Dime, Abigail exigió. Sigues insinuando. Dime qué hizo. Kevin la miró y por un momento pareció a punto de hablar, pero luego miró más allá de ella hacia la casa en la distancia. Revisa el libro mayor, él dijo suavemente. ¿Qué? ¿El libro mayor del rancho? El de hace 5 años, el año en que compró este lugar. Kevin se puso de pie y caminó hacia los caballos. Mira la entrada de compra. Mira de dónde vino el pago inicial. ¿Cómo sabes sobre nuestros libros mayores? Solo mira, Abigail. Esa noche, después de una cena silenciosa, donde Kevin comió en el porche, mientras Abigail comía en la cocina, ella se retiró al pequeño estudio. Era una habitación polvorienta llena del caótico sistema de archivo de Andrew. Papeles estaban apilados en pilas imponentes. Ella encontró el libro encuadernado en cuero de 1878, el año en que llegaron a Jericho Creek, el año en que su sueño comenzó. Sus manos temblaron mientras ella abría la pesada cubierta. El olor a papel viejo y humo de tabaco se elevó el olor de Andrew. Ella pasó las páginas trazando las columnas de números, costos de alimento, facturas de veterinario, el precio de la madera. Ella encontró la entrada para la compra de la tierra, 14 de octubre de 1878. Compra de escritura de Double Bar S, precio $4,000 y debajo la fuente de fondos. Andrew había escrito en su pulcra letra cursiva ahorros personales. Pero había algo más, un débil raspado de tinta, como si él hubiera intentado borrar algo o escrito encima. Abigail acercó la lámpara de aceite. La luz parpadeó sobre la página. Ella entrecerró los ojos. Bajo las palabras ahorros personales, parcialmente tachadas pero aún legibles si sabías qué buscar, estaban las iniciales Skincade. Y junto a ello, una pequeña anotación en el margen escrita con una mano temblorosa diferente de la escritura usualmente segura de Andrew. Tomado. La respiración de Abigail se entrecortó. Tomado. No prestado. No regalado. Tomado. Ella pasó la página. Escondido entre las hojas había un trozo de papel doblado. No era un recibo, era un cartel de Se Busca del territorio de Arizona con fecha de hace 6 años. El boceto era tosco, pero la cara era inconfundible. La cicatriz faltaba. Su rostro era más joven, pero los ojos eran los mismos. Buscado por robo de tren y asesinato. Kevin Kincaid y la banda de Jericho recompensa $100,000. Pero no era solo Kevin. Listados debajo de su nombre estaban sus asociados conocidos. Jacob Red Brady, Andrew Sterling. Abigail dejó caer el libro. Golpeó el suelo con un fuerte golpe que resonó como un disparo en la casa silenciosa. Su esposo no era solo un ranchero que hizo malos negocios. Él era un ladrón de trenes, un fugitivo. Y el sheriff, Red Brady, el hombre que había venido a desalojarla ayer con lágrimas en los ojos, era uno de ellos. Y Kevin era el líder. El hombre durmiendo en su granero no era un salvador. Él era el hombre de quien su esposo había huido. Él era el hombre a quien Andrew le había robado el dinero para comprar este rancho. Abigail retrocedió del escritorio, su mano cubriendo su boca. Kevin no había venido a pagar una deuda. Él había venido a cobrar una.
Y ahora que el banco estaba pagado, el rancho ya no pertenecía al banco. En la mente de Kevin Connincade le pertenecía a él. Ella escuchó el pesado pisar de botas en los escalones del porche. La manija de la puerta traqueteó. El pomo de la puerta no solo giró, dudó. Abigail se quedó congelada en el centro del estudio, el pesado libro mayor de cuero apretado contra su pecho como un escudo. La lámpara de aceite en el escritorio proyectaba largas sombras danzantes contra las paredes, haciendo que la habitación se sintiera como un Claire cerrándose. Ella levantó el Winchester con una mano, el cañón temblando violentamente. La puerta se abrió con un crujido. Kevin Consincade llenó el marco. Él se había quitado su camisa de trabajo y estaba de nuevo en el largo guardapolvo de polvo. Su sombrero estaba bajado, pero la luz de la lámpara captó el brillo de sus ojos. No estaban enojados, estaban cansados, cansados hasta los huesos. Él vio el rifle apuntando a su pecho. Luego sus ojos bajaron al libro mayor en su mano. Él no se inmutó. Él solo se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando sus brazos. «Veo que encontraste la entrada», él dijo. Su voz estaba desprovista de sorpresa. «Eres un ladrón», Abigail susurró la acusación atrapada en su garganta. «Tú y Andrew robaron trenes, mataron gente». «Robamos la Union Pacific», Kevin corrigió con calma. «Y no maté a nadie que no estuviera intentando hacerme un agujero primero». Andrew nunca disparó un tiro. Él no tenía el estómago para ello. Él escribió tomado junto a tu nombre. Abigail dijo, retrocediendo hasta que su columna vertebral golpeó la estantería. Él robó tu parte. Por eso estás aquí. No pagaste al banco para salvarme. Lo pagaste para recuperar lo que te fue robado. Kevin entró en la habitación. Él se movió con la gracia de un depredador, ignorando el cañón del rifle que seguía su pecho. Él extendió la mano no para el arma, sino para la lámpara. Él bajó la mecha, atenuando la habitación hasta que estuvieron de pie en casi oscuridad. «Baja el arma, Abby», él dijo suavemente. «Si quisiera hacerte daño, nunca me habrías oído subir esos escalones. ¿Por qué estás aquí?», ella exigió, las lágrimas finalmente derramándose. «¿Por qué salvaste el rancho si lo odias?». «Porque me dejó pudrirme», Kevin dijo, el veneno repentino en su voz haciéndola saltar. Hace 7 años, el trabajo de Arizona. La cuadrilla se estaba acercando. Teníamos un punto de encuentro. Red y yo estábamos a pie llevando el oro. Andrew estaba en los caballos. Él dio un paso más cerca, su rostro endureciéndose. Él no esperó. Él escuchó los disparos, entró en pánico y se fue cabalgando. Él tomó los caballos. Él tomó el oro. Él tomó mi vida. Red y yo nos separamos. Red regresó aquí, se puso una insignia y se escondió a plena vista. Fui a la prisión de Yuma por 5 años, 5 años de romper rocas bajo el sol, pensando en el hombre que estaba viviendo la buena vida con mi dinero. Abigail sintió que el mundo se inclinaba. Su esposo, el caballero que lloraba cuando moría un ternero, que leía poesía junto al fuego, era un cobarde, un traidor. «Así que viniste por venganza», ella susurró. «Vine por mi dinero», Kevin dijo. «Lo rastreé hasta aquí. Observé desde la cresta durante 3 días, planeando bajar y meterle una bala. Luego vi la procesión fúnebre. Te vi poniendo flores en una tumba fresca». Él la miró entonces y la dureza en su rostro se fracturó. «Vi a una mujer luchando una guerra que no podía ganar. Vi al banco dando vueltas como buitres. Y me di cuenta de que matar a un hombre muerto no trae paz, y quitarle el rancho a una viuda no me completaría. Así que pagaste la deuda», Abigail dijo, bajando el rifle lentamente.
De todos modos, era mi dinero. Kevin se encogió de hombros. Andrew compró esta tierra con mi parte. En cierto modo, he sido dueño de este lugar durante 5 años. Solo vine a inspeccionar la propiedad. Y ahora, Abigail preguntó, la deuda está pagada, la cerca está arreglada. ¿Qué pasa ahora, Kevin? Kevin miró hacia la ventana. La noche afuera era completamente negra, sin luna y sofocante. Ahora, él dijo, su voz bajando a un susurro, lidiamos con el hecho de que no soy el único que sabe sobre el dinero. Abigail frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Hiram Finch? Kevin dijo. Los banqueros no solo embargan ranchos por pagos perdidos. Finch ha estado intentando conseguir esta tierra durante años. Él sabe. ¿Sabe qué? Él sabe que Andrew no lo gastó todo. Kevin dijo que el botín del robo fue de $20,000. Andrew compró este lugar por 4. Incluso con los años malos, todavía faltan $10,000. Finch cree que está enterrado en la propiedad. Por eso él quería el embargo. Él no quería la tierra para el ferrocarril. Él quería cavar. Abigail jadeó. La tubería de cobre. Él le dijo al sheriff que vigilara la tubería de cobre. Él estaba buscando una excusa para destrozar la casa. Exactamente. Kevin dijo. Él se movió a la ventana, asomándose por la grieta en las cortinas. Y cuando entré y golpeé 3,000 en oro en su escritorio, confirmé sus sospechas. Él sabe que soy con Caid. Él sabe que la banda se está reconectando. Entonces, ¿qué hacemos? Abigail preguntó, el miedo reemplazando la ira. Kevin se giró de nuevo hacia ella. Él metió la mano en su guardapolvo y sacó el Colt 45 con mango de perla. Él revisó el cilindro y lo hizo girar. Clic, clic, clic. No hacemos nada, él dijo. Ya ha empezado. ¿Qué? Kevin de repente se abalanzó sobre ella. Él envolvió su brazo alrededor de su cintura y la derribó al suelo. Estruendo. La ventana donde Kevin había estado parado hace un segundo explotó hacia adentro. Una bala atravesó el cristal, golpeando la pared lejana, destrozando un retrato enmarcado de Andrew. Abigail gritó, pero la mano de Kevin se cerró sobre su boca. Él la arrastró detrás del pesado escritorio de roble. «Quédate abajo», él siseó, sus ojos ardiendo con un enfoque aterrador. «Están aquí». Afuera en la oscuridad, el sonido de las pezuñas atronó alrededor de la casa. Hombres estaban gritando. Antorchas se encendieron, proyectando luces naranjas erráticas y parpadeantes por el techo. «¡Sal con Caid!». Una voz bramó desde el patio. No era Finch. Era una voz más ruda, más profunda, un pistolero a sueldo. «Sabemos que estás ahí. Finch paga mejor que la ley. Danos el mapa del oro y dejaremos vivir a la mujer». Kevin miró a Abigail. Él le quitó un trozo de cristal del cabello. Su toque fue sorprendentemente suave para un hombre que sostenía un arma. «¿Confías en mí?», él preguntó. «Eres un ladrón de trenes». Ella respiró, su corazón golpeando contra su pecho. «Soy lo único que se interpone entre tú y ellos», él dijo. «¿Confías en mí?». Abigail miró la foto destrozada de su esposo, luego al hombre cicatrizado y peligroso que protegía su cuerpo con el suyo. «Sí», ella susurró. «Bien», Kevin dijo, rodando lejos de ella y apoyando su arma en el borde del escritorio. «Cúbrete las orejas». El silencio en el estudio fue destrozado, no por una palabra, sino por el estruendo de cristales. La ventana explotó hacia adentro, enviando fragmentos volando como diamantes a la luz de la lámpara. Una bala se enterró en la pared a pulgadas de la cabeza de Abigail. Antes de que ella pudiera gritar, Kevin estaba allí. Él la derribó, su pesado cuerpo, llevándola al suelo detrás del sólido escritorio de roble
justo cuando un segundo disparo astillaba la madera donde que ella había estado de pie. «Quédate abajo», Kevin siseó. Su voz era tranquila, aterradoramente así. Él ya no era un Ranchan. Él era la leyenda forajida de la que los papeles habían escrito. Afuera la noche estalló. Golpes de pezuñas atronaron alrededor de la casa, y el parpadeo errático de las antorchas proyectó sombras demoníacas danzantes contra el techo. «¡Sal, Kincaid!». Una voz ronca bramó desde el patio. «Finch paga por el mapa. Danos el oro y la mujer vive». Kevin revisó el cilindro de su Colt 45. Él miró a Abigail, apartando un mechón de cabello de su rostro con una mano que había sostenido un arma firme 1000 veces. «¿Confías en mí?», él preguntó. La pregunta flotó en el aire lleno de humo. Abigail miró la cicatriz en su mejilla, luego el rifle en sus propias manos. El hombre que la había engañado era ahora lo único que se interponía entre ella y la muerte. Sí, ella respiró. «Bien, cúbrete las orejas». Kevin se levantó en cuclillas y disparó. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos ensordecedores en la pequeña habitación. Un grito desde el porche les dijo que no había fallado. «¡Recarga para mí!», Kevin ordenó, deslizando una segunda pistola de Remington por el suelo hacia ella. Él se movió hacia la puerta de la cocina, disparando hacia la oscuridad, atrayendo su fuego lejos de ella. Las manos de Abigail temblaron, pero su resolución no. Ella eyectó los casquillos gastados, clic, 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 y metió cartuchos frescos. Ella ya no era solo una viuda protegiendo un recuerdo. Ella estaba luchando por su vida. Ella le deslizó el arma de vuelta. «¡Están asaltando la puerta!», Kevin gritó. La puerta principal gimió bajo el impacto de un ariete. Madera se astilló. 2 hombres irrumpieron en el pasillo, pañuelos enmascarando sus rostros. Abigail levantó el Winchester. Ella no pensó, ella reaccionó. Ella apretó el gatillo. El retroceso le magulló el hombro y la bala falló, pero obligó al atacante principal a agacharse. Ese segundo dividido fue todo lo que Kevin necesitó. Él derribó al primer hombre con un disparo en el pecho y envió al segundo, gateando de regreso a la noche con una bala en el hombro. «¡Atrás!», Kevin rugió, cerrando de una patada la puerta arruinada y empujando un pesado gabinete contra ella. Pero los atacantes habían cambiado de táctica. Un fuerte golpe sonó en el techo, seguido por el olor distinto y penetrante de queroseno. «Fuego», Kevin dijo sombríamente. «Nos están quemando». Un brillo naranja estalló fuera de la ventana de la cocina y las llamas comenzaron a lamer las paredes de madera seca. El calor subió instantáneamente, sofocante e intenso. «¡Tenemos que correr!». Kevin agarró su brazo por la espalda, hacia el barro. «¡Ve!». Ellos irrumpieron por la puerta trasera, cayendo en el cenagal del patio. La lluvia había parado, pero el suelo estaba resbaladizo. Detrás de ellos la casa rugió el fuego, consumiendo la madera seca como leña. «¡Allí!», una voz gritó desde el granero. Balas levantaron barro alrededor de sus botas. Ellos se lanzaron detrás del pesado abrevadero de madera. Era la única cubierta. Estaban atrapados el fuego a sus espaldas, los pistoleros al frente. Kevin revisó su arma. «Estoy sin. 2 rondas quedan en la Remington». «Tengo 3», Abigail dijo, accionando la palanca de su rifle. 5 disparos contra 4 hombres. Kevin calculó, limpiando el hollín de sus ojos. «Lo siento, Abby. Traje esta tormenta a tu puerta. Arreglaste mi cerca». Ella contó, su voz feroz en medio del caos. «Pagaste mi deuda. Eres el único hombre honesto que he conocido en 6 meses». Kevin miró a ella y por un momento la guerra a su alrededor se desvaneció. Él agarró su mano. «Cuando me levante, me apuntarán.
Tú corres hacia el arroyo, no mires hacia atrás. No, ella gritó, agarrando su brazo. Vete, Kevin gritó, comenzando a debatirse. Crack, un disparo resonó, pero no vino del granero y no vino de Kevin. Vino de la cresta detrás de los atacantes. Uno de los pistoleros junto al corral se desplomó. Crack, crack. Dos disparos más resonaron desde la oscuridad. Otro atacante giró, dejando caer su antorcha. ¿Qué es eso? Abigail jadeó. Kevin se asomó por encima del abrevadero, una sonrisa lenta y llena de incredulidad extendiéndose por su rostro. Eso, él dijo, es la ley. Saliendo de las sombras, iluminado por la casa en llamas, estaba el sheriff Red Brady. Él no llevaba su placa. Él estaba cabalgando fuertes lluvias en sus dientes, un rifle en sus manos, luciendo cada parte del forajido que solía ser. ¡Suéltenlo! La voz de Red retumbó como un trueno. A menos que ustedes, chicos, quieran ser enterrados en este barro. Los pistoleros a sueldo restantes se congelaron. Atrapados entre el legendario Kevin Cunningham y el sheriff, arrojaron sus armas y levantaron sus manos. Red Brady cabalgó hasta el abrevadero, su caballo bailando nerviosamente cerca de las llamas. Él miró hacia abajo a Kevin y Abigail. «Llegas tarde, Red», Kevin dijo, levantándose y enfundando su arma vacía. «Tuve que hacer una visita a Hiram Finch primero». Red escupió jugo de tabaco al suelo. «Está en una celda secuestro-incendio provocado. Él no estará embargando a nadie por mucho tiempo». Red miró la casa del rancho en llamas. El techo dio un gemido final y se derrumbó hacia adentro, enviando una lluvia de chispas al cielo del amanecer. Abigail miró su hogar, la guardería. Las memorias, los secretos desaparecen en cenizas. Ella debería haber estado devastada. Pero mientras ella estaba allí cubierta de barro, de pie junto al hombre que había regresado de entre los muertos para salvarla, ella se sintió extrañamente ligera. «Se ha ido», Kevin dijo en voz baja. «La casa se ha ido, el dinero se ha ido, nada queda sino ceniza». Abigail miró el valle, bañado en la suave luz del luto. La línea de la cerca se mantenía recta. El ganado estaba a salvo. «La casa se ha ido», ella dijo, girándose hacia Kevin, «pero la tierra todavía está aquí y el granero tiene un buen techo». Kevin la miró fijamente. «¿Quieres quedarte en una ruina quemada?» «No me voy», Abigail dijo firmemente. «Voy a reconstruir, pero no puedo hacerlo sola». Ella conectó sus ojos con el forajido. «Necesito un socio, Kevin. Alguien que sabe cómo mantener la línea». Kevin con Kincaid miró al sheriff, luego a las ruinas, y finalmente a la mujer que había luchado a su lado. Él se inclinó el sombrero. «No soy barato, señora». «Lo sé». Abigail sonrió por primera vez en meses. «Sospecho que me costarás todo lo que tengo». «Entonces empezaré con el techo del granero», Kevin dijo después del desayuno. El humo de las ruinas de la casa del rancho se elevó hacia el pálido cielo de la mañana, uniéndose a las nubes que colgaban sobre la cordillera Teton. Era un incienso sombrío, el olor de una vida pasada quemándose. El sheriff Red Brady se sentó en su caballo, mirando hacia abajo a las dos figuras de pie en el barro. Él ajustó su sombrero, su rostro cansado pero aliviado. «Llevaré a los chicos de vuelta al pueblo», Red dijo, gesticulando hacia los dos pistoleros a sueldo atados y desplomados contra la cerca del corral. «Me aseguraré de que la confesión de Finch esté escrita con tinta antes del mediodía». Él miró a Kevin. «En cuanto a ti, Kincaid, supongo que no te vi aquí. En cuanto a la ley, Kevin Kincaid murió en Arizona hace 5 años.
El hombre de pie aquí es solo un vagabundo que ayudó a una viuda en un incendio. Kevin asintió lentamente. Obligó a Red. No me hagas arrepentirme, Red advirtió. Él inclinó su sombrero a Abigail. Es un hombre duro, Abby, pero es sólido. Podrías hacerlo peor. Lo sé, Red, ella dijo suavemente. Lo sé. Con un silbido el sheriff reunió a los prisioneros y salió cabalgando, el sonido de los cascos desvaneciéndose hasta que el único sonido que quedaba era el crepitar de las maderas enfriándose y la canción matutina de una alondra de los prados. Abigail caminó hacia la pila humeante que solía ser su salón. El calor todavía irradiaba de las piedras de la chimenea, lo único que quedaba en pie. Ella pateó un trozo de madera carbonizada con su bota. Todo se ha ido, ella susurró. Los muebles, la ropa, el libro mayor. El libro mayor necesitaba quemarse, Kevin dijo, acercándose a ella. Él se quitó el sombrero. El sol de la mañana captando el gris en su cabello. Las mentiras que Andrew escribió allí. Ya no importan. Tú empiezas de nuevo hoy. ¿Fresco? Abigail rió un sonido seco y quebradizo. Tengo un granero, un rebaño de vacas, y 3 a mi nombre, y un peón que no puedo pagar. Kevin metió la mano en su bolsillo. Él sacó una sola moneda de oro, la última de la bolsa que había lanzado sobre el escritorio de Finch. Él debió haberla guardado por suerte. Él la lanzó al aire, el oro brillando bajo el sol, y la atrapó. No vine aquí por el dinero, Abby, él dijo, su voz áspera de emoción. Me dije a mí mismo que sí, me dije a mí mismo que quería lo que Andrew robó. Pero cuando te vi de pie en ese porche sosteniendo un rifle contra el mundo entero, me di cuenta de que estaba buscando algo más. ¿Qué? Ella preguntó, mirándolo hacia arriba. Una razón para dejar de correr, él dijo. Él caminó hacia donde solían estar los escalones del porche. Él se arrodilló en la ceniza y cavó con sus manos enguantadas. Después de un momento, él sacó algo. Era la caja de lata de metal que Abigail había guardado en la repisa de la chimenea. Estaba ennegrecida y deformada por el calor, pero aún sellada. Él la abrió con su cuchillo. Dentro del papel, dinero se había convertido en polvo, pero el reloj de bolsillo de plata, el reloj de Andrew, todavía estaba allí, empañado, pero entero. Kevin se lo extendió a ella. Puedes vender esto, él dijo. Compra madera nueva, compra vidrio para las ventanas. Abigail tomó el reloj. Ella lo miró por un largo momento. Era la última pieza de Andrew que ella tenía. Ella cerró su mano alrededor de él, sintiendo el metal frío. Luego ella miró el vasto valle verde extendiéndose ante ellos, el arroyo brillando como un collar de diamantes, el ganado pastando pacíficamente detrás de la nueva cerca que Kevin había construido. Ella puso el reloj en su bolsillo. No, ella dijo firmemente, no lo venderemos. Lo guardaremos para recordarnos que el pasado es pesado, pero no tenemos que llevarlo solos. Ella se giró hacia Kevin. Ella extendió la mano y tomó la suya. Su palma era callosa, áspera como corteza, pero su agarre era cálido y firme. Dijiste que eres un carpintero, señor Concaid. He construido una cosa o dos. Él sonrió con suficiencia. Entonces construyamos una casa nueva. Abigail dijo, señalando una elevación en la colina que dominaba el valle, lejos de las sombras de la antigua cimentación. Allá arriba, donde el sol golpea primero. Kevin miró la colina, luego de vuelta a la mujer que lo había perdido todo y aún así permanecía intacta. Eso tomará mucha madera, él dijo, y mucho tiempo. Tenemos tiempo, Abigail dijo, apoyando su cabeza contra su hombro. Tenemos todo el tiempo del mundo. Kevin Concaid, el forajido que había cabalgado al pueblo para saldar una cuenta,
Miró el horizonte. Él no vio una ruta de escape. Él vio un hogar. Está bien entonces, él dijo, poniéndose su sombrero de nuevo. Voy a enganchar el equipo. Ellos caminaron juntos hacia el granero, dejando las cenizas detrás de ellos, listos para construir una vida que esta vez estuviera construida sobre la verdad. Y así, en las altas llanuras de Wyoming, en medio de las cenizas de la traición, Abigail Sterling y Kevin Connincade encontraron algo más valioso que el oro que nunca fue encontrado. Ellos encontraron un futuro. El banco no pudo llevarse su espíritu y el fuego no pudo quemar su vínculo. En el salvaje oeste, la supervivencia no se trataba de ser el más rápido en desenfundar. Se trataba de saber en quién confiar cuando las cosas estaban mal. ¡Qué increíble viaje de redención! Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor dale un me gusta a este video. Realmente nos ayuda a compartir estas historias con más gente. Y tengo que preguntar, si fueras Abigail, ¿habrías confiado en Kevin después de descubrir quién era realmente? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte y tocar esa campana de notificación para que nunca te pierdas un nuevo cuento de la frontera. Tenemos muchas más historias de vaqueros, forajidos y romance en camino. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.